Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Plataforma. Hoy vamos a hablar un poco de lo que ha estado pasando en América Latina. Obviamente que la decisión del presidente Bukele parece tener algo que ver también con todo lo que está ocurriendo en la región, la reacción de Venezuela pues a raíz de eso y ver cómo se contextualiza todo eso y pensar un poco a futuro también, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Entonces, iniciemos con lo que ha estado ocurriendo en Sudamérica, que ha sido sorprendente lo que ha ocurrido primero en Ecuador. Ecuador tuvo varias semanas de manifestaciones, de protestas, después que hubo una serie de medidas económicas, de las cuales se conoció una en particular, que era la eliminación del subsidio del combustible o al combustible por parte del gobierno del presidente Lenín Moreno. Entonces, a raíz de eso, pero además de otra serie de reformas fiscales, tributarias y de otro tipo, pues generó un descontento muy grande en la población y eso pues llevó a manifestaciones y llevó a protestas. El presidente Lenín Moreno se fue a Guayaquil huyendo un poco de todo lo que estaba pasando en Quito y después se comenzó a conocer, en la medida que los eventos iban avanzando, lo que estaba ocurriendo con Venezuela y cómo Venezuela estaba influyendo en lo que estaba ocurriendo en Ecuador. Quedemos ahí un momentito con Ecuador. Chile es el otro país en el que ha habido, pues ya son 3 semanas de protestas, en algunos momentos muy violentas, en otros momentos menos violentas, y ahora ha vuelto a recrudecer la violencia también en las protestas. Muchos policías quemados, lastimados, heridos, y hubo 20 muertos dentro de todas estas protestas en Chile. Si consideramos que en El Salvador pueden haber 20 muertos en un día, ¿verdad? Y que en un mes hay 100, 200 muertos o más. Entonces, pues 20 muertos en una jornada larga de protestas, pues no parece ser algo muy relevante, de los cuales parte de ellos fueron policías también, que fueron asesinados en el cumplimiento del deber. Bueno, entonces, pero para los chilenos eso es muy importante. Una muerte es muy importante y por lo tanto se ha acusado de violaciones en los derechos humanos. Hubo un momento en el que durante 5 días hubo un estado de emergencia y toque de queda para evitar que siguieran proliferando todo lo que es el pillaje y el quemar negocios. Recordemos que han vandalizado a muchas empresas, entre ellos supermercados, farmacias y muchos otros lugares que fueron quebradas las vitrinas, quebradas las puertas y demás, y después les robaron todo tipo de productos dentro de esos lugares y además los quemaron. Lo más relevante fue la quema del metro, porque hubo 17 estaciones en particular que fueron destruidas casi en simultáneo en el primer día, segundo día de los actos que ocurrieron, y eso fue alrededor del 18-19 de octubre. Y eso pues llamó mucho la atención porque es un país en el que es mayoritariamente pacífico y en el que ha habido protestas multitudinarias pero muy pacíficas, pero sí han habido ciertos grupos terroristas que han atacado a la infraestructura chilena y eso pues ha llamado mucho la atención. Entonces, dentro de todas las investigaciones que ha hecho el gobierno de Chile, ha encontrado que la comunicación con Venezuela ha sido directa. Ha habido en particular un general de Venezuela que estudió en Chile, en Carabineros de Chile, que es la policía de Chile, y dentro de este tiempo que estuvo ahí, pues conoció muy bien los modus operandi de la policía de Chile y por ello pues tuvieron mucha ventaja al momento de atacar. También se estima que son 2.500 personas las que ha infiltrado el gobierno de Venezuela dentro de Chile para todos estos demanes, todo este tipo de actos vandálicos que han habido, que han llegado a ser terroristas realmente por todo el daño que han causado. Esto no se detiene a pesar de que el presidente Piñera pidió perdón por una serie de demandas que sí eran muy válidas de parte de la sociedad chilena. El presidente Piñera después anunció una serie de medidas de carácter económico que eran de beneficio para la población,
Después cambió a un tercio de su gabinete, cambió a 8 ministros en particular, de los cuales 2 de ellos que son fundamentales, que es el ministro del Interior, que es un cargo muy importante en Chile, y el ministro de Hacienda, que es el que maneja todo lo económico también. Entonces fueron mensajes muy claros de cambio, de entender lo que estaba sucediendo y de justificar al final de cuentas y decir, bueno, sí tenemos empatía con los manifestantes que lo hacen pacíficamente y por unas reivindicaciones sociales que son válidas. Entonces, todo eso pues el presidente lo hizo y aceptó que habían cometido errores y ha tratado de ir enmendando. Pero hay un grupo de gente muy relacionada a la izquierda radical de Chile y apoyado por el Foro de Sao Paulo, que lo dirige y lo financia el gobierno de Venezuela y que lo han dicho públicamente, pues el señor Maduro, el señor Diosdado Cabello han sido muy claros en decir que ellos son los que están detrás de las brisas que están ocurriendo en América Latina. Y lo que ocurrió fue pues que esa violencia viene de ese lado, viene de ese grupo de extremistas que por el otro lado lo que están pidiendo es la destitución del presidente Piñera y están pidiendo el cambio de la Constitución. Hemos visto lo que ha ocurrido en muchos países y principalmente en los países gobernados por el ALBA y el socialismo del siglo XXI, que lo que hacen es cambiar la Constitución para quedarse en el poder por muchísimos años. Ahí está el ejemplo de Chávez, el ejemplo de Maduro. Evo Morales es un ejemplo también. Recordemos que Evo Morales acaba de ganar, entre comillas, un 4º periodo presidencial. A pesar de que no podía reelegirse, hizo cambios dentro del sistema judicial de la Corte Suprema que le permitió ir a otra reelección. Y después, a pesar de haber perdido las elecciones, terminó ganando por haber hecho trampa, por haber apagado el sistema, y cuando el sistema regresó, después de ir perdiendo por 2 puntos, pasó a ganar por 10 puntos, que era lo que coincidentemente establecía la Constitución para que él pudiera ganar en primera vuelta. Entonces hay toda una serie de protestas también en Bolivia por eso, y veremos si al final de cuentas se vuelven a hacer las elecciones, si se hace una segunda vuelta o qué es lo que ocurre en Bolivia, pero sí ha sido algo muy complicado. Lo que estamos viendo es que estos esfuerzos, digamos, por subvertir el orden de los venezolanos viene acompañado también por los rusos. Y los rusos han influido mucho a través de las redes sociales en Chile para subvertir el orden. Y esto no es nada nuevo. Recordemos que en Estados Unidos hubo muchas acusaciones de la interferencia de los rusos en las elecciones recién pasadas del presidente Trump. Ha habido juicios, ha habido investigaciones durante muchos años, desde que el presidente Trump fue electo, que ya va a ser 3 años de eso. Y por lo tanto sí se ha probado de que hubo una interferencia de parte del gobierno de Rusia dentro del proceso electoral de Estados Unidos. Pues ni se diga en Chile, en donde también se ha descubierto eso, y se ha descubierto que parte del financiamiento también que ha llegado para estos actos viene de cuentas cifradas establecidas en Rusia. Por lo tanto, hay una participación muy importante rusa y venezolana dentro de los hechos que han ocurrido en Chile. O sea que no es solamente las protestas que tienen un sentido social, que tienen una reivindicación que sí es válida, sino que esto viene acompañado de otra parte, que es terrorismo financiado de manera ilegal y además con fondos que vienen de Venezuela, de Rusia, y que han llegado a financiar a estas células que han cometido actos terroristas en Chile y que obviamente el sistema judicial y el sistema policial están procesando, y eventualmente se espera que puedan llegar al fondo de todo esto y que puedan ya definir quiénes fueron y poder individualizar los actos que ocurrieron y por lo tanto juzgarlos con todo el peso de la ley. Dentro de este contexto, entonces uno dice, bueno, ¿y qué está pasando en América Latina? También en Argentina vimos las elecciones del domingo pasado y vimos cómo la señora Kirchner, la señora Fernández de Kirchner, o viuda de Kirchner,
vuelve al poder como vicepresidenta en Argentina después de haber sido acusada de muchos delitos, entre ellos de peculado, o sea, de robo, asesinato y muchas otras cosas. Y por lo tanto ella logra ganar las elecciones en Argentina en contra del presidente Macri, que estaba buscando la reelección. Eso pues dice bastante de Argentina, después de cómo había dejado el país, en los intentos que hizo Macri por reorientar la economía, reorientar el país, que no fue exitoso, que tuvo muchos fracasos también, y ese es el castigo que le da a la población de no reelegirlo. Pero eligen a una persona que está comprobado que ha cometido muchos delitos y que por supuesto que hubiera sido preferible que eligieran a otra persona. Entonces no sucedió, es otro ejemplo de lo que está pasando en América Latina. Entonces, viniendo a este lado del mundo, digamos, hacia Centroamérica, estamos observando los casos de Nicaragua, que ya tiene más de un año de estar con un conflicto bastante importante. Luego el caso de Honduras, después de que el presidente Hernández fue acusado de una serie de delitos, entre otras de robarse las elecciones, por las que sigue siendo presidente ahora de Honduras. Pero lo más grave fue que después Estados Unidos capturó al hermano y al hermano lo llevan a juicio en Nueva York. Y en Nueva York prueban que mucho del dinero para la campaña política de él, por un lado, y de su hermano, el presidente Juan Orlando Hernández, provino del narcotráfico y provino del lavado de dinero. Entonces, eso es lo que se prueba en Nueva York. Se condena al hermano del presidente por todos esos fondos que obtuvo y que él utilizó para campañas políticas, entre otras cosas. Entonces, eso ha enardecido a un segmento importante de la población hondureña, y eso pues ha llevado a pedir la destitución nuevamente del presidente Juan Orlando Hernández, porque recordemos que después de las elecciones hubo muchos eventos, hubo muchas protestas y hasta violentas también en Honduras y en Tegucigalpa, en otras ciudades, en Ceiba y en San Pedro Sula. Hubo protestas importantes entonces y las ha vuelto a ver ahora. Vamos a ver qué ocurre ahí. Ahora entonces, llegando a nuestro país, es el presidente Bukele, el sábado pasado, ordena que se retiren los diplomáticos de Venezuela de aquí de El Salvador. Les da 48 horas para que se vayan del país. Los expulsa de El Salvador. Y en contrapartida, o en represalia, pues el presidente Maduro hace lo mismo con los salvadoreños que estaban representando a nuestro país en Venezuela. Y lo que sale diciendo el presidente Bukele es: mire usted, señor Maduro, está echando a la gente del FMLN, ¿verdad?, con quien usted ha tenido una relación muy estrecha, ¿verdad? Pero usted no está echando y expulsando a funcionarios de este gobierno, sino que son del gobierno anterior, porque el gobierno actual no ha nombrado funcionarios nuevos en la Embajada de El Salvador en Caracas. Entonces, eso viene a la represalia, pero lo más grave, diría yo, es lo que observamos el día de ayer, en el que Diosdado Cabello hace una amenaza al presidente Bukele y a El Salvador. Y entonces dice él que lo que van a hacer, básicamente en pocas palabras, ¿verdad?, es subvertir el orden en El Salvador, y que las brisas bolivarianas van a llegar a todo El Salvador, dice él. Entonces, si observamos la influencia y el impacto que ha tenido las acciones de Venezuela, que están apoyadas obviamente por el régimen cubano castrista, entonces uno dice, bueno, si eso es lo que ha motivado todos estos actos terroristas en países como Ecuador, como Chile, y están amenazando con hacerlo aquí en El Salvador, pues como que sí tiene una justificación importante el despedir a esta gente, el expulsarlos de El Salvador, porque a través de las embajadas es que ellos han subvertido el orden con agentes venezolanos en diferentes países. Entonces, ahí pues me parece que puede ser que el presidente Bukele haya tenido información de que esta gente estaba haciendo algo más que simplemente ser diplomáticos,
Recordemos que esto es una práctica que ha ocurrido desde hace muchísimos años, ¿verdad? Recordemos toda la Guerra Fría, cuando se expulsaba a funcionarios de la embajada de la Unión Soviética en aquel tiempo, de Rusia después, se han expulsado diplomáticos de Estados Unidos, por ejemplo. Y Rusia, o la Unión Soviética en su momento, expulsaban también funcionarios de Estados Unidos, el uno acusaba al otro de tener espías en el país de cada quien a través de sus funcionarios en las embajadas. Entonces, esto no es nada nuevo, no es nada que no haya ocurrido en otro lugar, sino que simplemente se aprovecha el fuero diplomático para enviar a agentes, que son espías, que son agentes de inteligencia de los países, para poder recabar información o para hacer otro tipo de actos, ¿verdad? Entonces, esto aparentemente puede estar ocurriendo en El Salvador. La pregunta es, ¿y qué va a hacer el presidente Bukele con la embajada cubana en El Salvador? Recordemos que el sistema de inteligencia del organismo de inteligencia del Estado estaba asesorado, digamos, por los cubanos y los venezolanos en la administración del FMLN. Entonces, ¿va a seguir permitiendo el presidente Bukele que estas personas se queden en el país? ¿Será que solo es una protección sobre lo que pueden estar ocurriendo venezolanos y no sobre cubanos? ¿O será que el presidente Bukele también va a romper relaciones con Cuba, que es un caso diferente, porque ahí sería romper relaciones con el país? En el caso de Venezuela es simplemente desconocer al presidente Maduro y reconocer al presidente interino, digamos, en funciones, Guaidó. Entonces, lo que se haría pues es un movimiento diferente, ¿verdad? Pero creo que los sistemas de inteligencia salvadoreños tienen que ser mucho más efectivos que lo que fueron los sistemas de inteligencia cubanos, chilenos, que no detectaron a los cubanos, que no detectaron a los venezolanos a tiempo, y que Chile sigue en un problema muy serio a este día. Entonces, El Salvador tiene que pensar bien, tiene que tener, obviamente, el presidente toda la información de qué es lo que están haciendo estas personas. Y recordemos que el FMLN es parte del Foro de Sao Paulo. Entonces, va a ser el FMLN quien va a ejecutar con apoyo de cubanos, de venezolanos, rusos, una acción en El Salvador en un futuro no muy lejano. Pues la amenaza del señor Guaidó, del señor Diosdado Cabello, ha sido muy fuerte hacia El Salvador. Fue escueta pero directa, y el país pues tiene que cuidarse mucho de qué es lo que puede ocurrir. Protestas, molestias, demandas sociales siempre van a haber en toda sociedad. En algunos países van a ser más serias que en otras, pero siempre va a haber la posibilidad de levantar a un grupo de personas protestando por alguna de los temas que son relevantes. En Chile han sido temas como el ingreso, como el costo de la vida, el tema de pensiones, el tema de educación, el tema de la salud pública. Entonces hay toda una serie de temas que son válidos en Chile, digamos, porque la gente percibe que su nivel de vida no sube acorde a lo que debería o a lo que espera. Y lo mismo puede ocurrir en países como El Salvador y en cualquier otro país, pues, en el que siempre haya un grupo de personas que estén inconformes y que estén dispuestos a salir a protestar. Algunos instigados por grupos extremistas de izquierda que llegan a ser terroristas, y en otros casos es simplemente por personas que de buena voluntad, que tienen una demanda, un reclamo específico y que salen a protestar por ello. Por ejemplo, en El Salvador el tema del agua ha generado protestas importantes en diferentes carreteras, en diferentes lugares públicos en los que la gente pues ha detenido el tráfico, ha hecho marchas, ha hecho otro tipo de protestas. Entonces, siempre hay causas, siempre hay molestias, inconformidades en las personas, en los habitantes de un país, que pueden ser exacerbados, que pueden ser incitados a la violencia o a la protesta, y eso pues es algo que puede ocurrir. Así que
Hay que observar muy de cerca, con mucho detenimiento, lo que está pasando en América Latina. Hay que ver si esto trasciende a otros países, porque lo que ha dicho el señor Maduro y Diosdado Cabello es que esta es una estrategia regional que ellos tienen, que se definió en el marco del Foro de Sao Paulo, y que ellos van a continuar con eso. Y amenazas muy directas hacia El Salvador, como la que observamos el día de ayer. Esperemos que todo esto no trascienda más, que no siga avanzando y que esas amenazas no se concreten, pero en todo caso es la labor del sistema de inteligencia de El Salvador de poder prever cualquier situación y tomar las decisiones conforme a lo que se pueda prever y lo que se pueda evitar también que pueda ocurrir en el país. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y nos veremos la próxima semana si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.